Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas aquí a esta tarde fresca de invierno, que es una preocupación que siempre tenemos, que si llueve o hace frío, pues puede fallar mucha gente, ¿no? Y eso nos preocupa sobre todo cuando vienen conferenciantes de fuera. Yo se lo he hablado a Laura, ¿no? Así que os damos doblemente las gracias por estar aquí, llenando de calor esta sala del Ateneo de Jerez y, pues, no sé, dándole calor también a nuestra invitada, Laura, a la que también le doy las gracias porque venir de Sevilla pues es muy generoso también por su parte, ¿no? Entonces, pues nada, una vez que ya he hablado del día, del tiempo, pues sabéis que esta charla está organizada desde el Aula Atenea. El Aula Atenea, desde su inicio, mostró interés por traer al Ateneo no solo cuestiones relacionadas con nosotras, las mujeres, la discriminación o la invisibilidad en todos los terrenos y ámbitos del conocimiento. Nosotras pensamos que es necesario ofrecer también al público ateneísta y a la ciudadanía en general un abanico más amplio de temas que nos conecten con este mundo tan cambiante y plural. Nos interesa la divulgación científica, una divulgación científica que sea además de un estilo asequible, que interese a un público muy variado. Nos gusta la filosofía y también vamos a traerla a esta sala próximamente. Y, como no, el pensamiento crítico y la innovación social y cultural. En definitiva, todo aquello que trate de dar respuesta a los desafíos del siglo XXI en todas las ramas del saber, en las mentalidades y en las diversas y creativas formas en que podemos afrontar cada ciclo vital. Últimamente nos llegan noticias desde distintos lugares del mundo sobre eso que le llaman cohousing, que yo no sé si se puede. Lo dice muy bien. Una nueva forma de afrontar la vejez, más en consonancia con una realidad que dista mucho de la de nuestros padres y abuelos. Nuevas realidades, nuevas costumbres. Estos proyectos nacieron en los años 60 en Dinamarca para atender una demanda social producto de un cambio de mentalidad que viene creciendo no solo en los países nórdicos, en el norte de Europa, sino ya aquí mismo. Desde hace medio siglo es verdad que nacieron allí, pero ahora ya están imponiéndose también en el sur. También en España, y más concretamente en Andalucía, están surgiendo propuestas innovadoras para afrontar el envejecimiento con una mirada nueva. Ya no queremos depender de nuestros hijos, o al menos muchos de nosotros no queremos depender de nuestros hijos al llegar a la vejez, pero tampoco es fácil para muchos aceptar el estatuto de seres pasivos que supone ingresar en un centro de mayores, lo que le llaman las residencias, ¿no? Como se ha venido haciendo pues durante muchos años. Por no hablar de las dificultades que va a tener este estado de bienestar cada vez más mermado para facilitar servicios públicos de calidad a una población cada vez más envejecida. Eso también muchos de nosotros lo pensamos y sabemos que va a ser muy difícil que tengamos un servicio público. Así que, ¿qué otras alternativas existen? Son preguntas que por lo menos yo y como yo muchas personas con las que me relaciono y de mi edad más o menos y mayores, pues nos hacemos, ¿no? ¿Qué otras alternativas existen? ¿Son viables en este contexto en el que nosotros nos movemos? Bueno, pues son en las conversaciones que tenemos habitualmente los mayores con los que yo me relaciono, aparecen estas cosas, ¿no? Y bueno, fruto de eso, y para responder a estas cuestiones hemos invitado a Laura López de la Cruz, porque queremos que ella nos hable de su experiencia como observadora, investigadora y asesora de uno de los proyectos más innovadores que se están desarrollando en Europa
y que pueden cambiar sensiblemente la forma de vivir de muchas personas. Laura López es doctora en Derecho y profesora contratada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Tras un año de estudios y doctorado en la Universidad de Ferrara, Italia, ha realizado diversas estancias de investigación en diferentes universidades europeas, Italia, Francia, Reino Unido, Suiza. Ha centrado su línea de investigación en derecho de obligaciones y contratos y en derecho de familia. Ha participado en varios proyectos de investigación sobre acogimiento de menores de edad y sobre la unificación del derecho privado europeo, y ha sido la responsable del área jurídica del contrato de investigación con la Agencia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía sobre nuevas propuestas habitacionales para personas mayores y promoción del envejecimiento activo. Actualmente es la subdirectora de la Cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía, El Roble, de la Universidad Pablo de Olavide. Junto con un grupo de investigadores, uno de ellos lo tenemos aquí, aunque él diga que es su asistente, es otra persona del grupo. Un grupo de investigadores de esta cátedra están viajando por el norte de Europa para conocer proyectos innovadores orientados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y ayudarles a emprender su propio plan dirigido a vivir con calidad y alegría los años de la vejez. Por eso la hemos invitado, para que nos hable de esas experiencias, algunas de las cuales ya se están desarrollando muy cerca de nosotros. En Sevilla, concretamente, ya hay una bastante avanzada. Pero yo para eso ya le voy a dar la palabra a ella y que nos lo explique. Muchas gracias, Teresa, gracias al Ateneo por invitarme. Estoy encantada de estar aquí en Jerez, en esta bonita ciudad. Y he venido, como hemos dicho, acompañada de mi asistente, el catedrático de Psicología de la Universidad Pablo de Olavide, José Antonio Sánchez Medina. He venido únicamente para llevarme la maleta y darle al botón del PowerPoint. Lo que pasa es que como ya he subido aquí, digo, bueno, no hace falta que te molestes, asistente. Pero en realidad es el director del proyecto financiado por la Junta de Andalucía, que nos permitió pues viajar por el norte de Europa, centro y norte de Europa, y analizar estas nuevas soluciones habitacionales para personas mayores que vienen un poco pues a revolucionar y a dar respuesta a muchas demandas que todos ustedes estamos ya recogiendo y están teniendo. La idea un poco, y permítanme que empiece con unos datos, unos breves datos, es ver cómo han ido cambiando las cosas en los últimos años en todo el mundo, en especial en Europa y en el mundo, digamos, civilizado, en el primer mundo, que se conoce, pero también en particular en Europa. Como saben ustedes, la esperanza de vida se ha incrementado en 20 años. Saben ustedes que casi 9 millones de personas son ahora mismo, representando el 19% de la población, son personas mayores, es decir, personas que tienen más de 65 años. Pero es que además las personas con 80 años y más representan ya el 6% de la población, y se espera, las últimas previsiones hechas en el año 2018, se espera que para el año 2068 haya más de 14 millones de personas, es decir, casi el 30% del total de la población de personas mayores. Claro, con estos datos es claro que dentro de poco tendremos una población, como se dice mucho en los medios de comunicación, aunque a mí no me gusta mucho utilizar el término, una población envejecida, y muchos, no todos, pero muchos lo perciben como un problema. Porque claro, piensan, España es un estado de bienestar, a servicio de la Constitución española, un estado social y democrático de derecho. Saben ustedes que se empezaron a desarrollar los estados de bienestar a partir de la Segunda Guerra Mundial, y ese estado del bienestar, que también tenemos nosotros afortunadamente en nuestro país, se asienta en 4 pilares fundamentales: la educación, la sanidad, el sistema de pensiones y el sistema de ayudas a la familia, fundamentalmente ayudas a la dependencia. Si ustedes se fijan, de esos 4 pilares, 3 afectan directamente a la persona mayor: la sanidad, la ayuda a la dependencia y el sistema de pensiones. Con lo cual, pues no es extraño escuchar esas voces que dicen el sistema no lo va a soportar. Si ven ustedes, no sé si aquellos que están sentados más lejos de la mesa, ven ustedes el gráfico, vean, en el gráfico están representadas previsiones hasta 2068,
Pero ya vemos que en 2028, que es quizá la fecha más cercana, se incrementa notablemente las personas mayores de 65 años, pero se llega también a un nivel muy alto de personas con 80 años y más. ¿Cuál es un poco la perspectiva que nos encontramos? Es verdad que es una perspectiva catastrofista. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora con estas personas tan mayores, tan envejecidas, que no se van a saber gestionar? Pero claro, lo primero que tenemos que pensar es que ese incluso concepto de mayor ha cambiado. ¿A partir de qué edad se entiende que una persona es mayor? Hace unos años una persona de 45 años ya era mayor. Yo he estudiado diciendo los parados de mayores de 45 años era un drama, y ahora mucha gente empieza casi su vida profesional en los 40 años, después de estar formándose y adquiriendo una experiencia en el mundo laboral. Cuando ya se consolidan es a partir de los 40. Piensen también que el propio concepto de envejecimiento ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora organismos internacionales, el propio Gobierno de España, la Unión Europea, empiezan a asumir que la persona mayor supone un reto y una etapa vital que hay que asumir como natural. No es en comparación con la etapa de la juventud y no es un declive de la persona, sino una etapa distinta, con sus propias necesidades, sus propios intereses, sus propias perspectivas vitales. Y ese envejecimiento implica también cosas positivas para el país. Por ejemplo, es una fuente importante de riqueza y de economía. La Unión Europea se ha desarrollado un programa, el de la Silver Economy, la economía de plata, por el pelo ya canoso y plateado, que mueve muchísimos billones al año. En concreto, se espera que en este año 2020 se superen los 15 billones de euros en gastos de consumo asociados a las personas mayores. Piensen que se habla en la Unión Europea de tres clases de personas mayores: las personas mayores activas, las personas mayores frágiles y las personas mayores dependientes. Y las primeras son, con diferencia, las más numerosas. Las personas mayores activas, personas que se mueven, personas que consumen, personas que mueven riqueza, que suponen una fuente importante en el Producto Interior Bruto del país y que son una fuente, digamos, de oportunidad. A partir de ahí, con esa nueva visión, digamos, de la persona mayor, que ya no es un lastre o una carga para la sociedad, sino que supone una oportunidad de desarrollo para toda la sociedad, la pregunta que se plantea, o el reto que se plantea es, bueno, ¿y ese envejecimiento activo del que se habla, exactamente en qué consiste? ¿Es estar todo el día moviéndonos de un lado para otro? Porque yo para eso no tengo fuerza, dicen algunos. Dice, envejecer activamente debe significar otra cosa. Y la clave está en lo siguiente, es decir, por supuesto que sí. Usted es una fuente de experiencia, es una fuente de sabiduría y no podemos perderla. Una sociedad que pierde a sus mayores es una sociedad empobrecida, porque está dejando de lado una experiencia vital y profesional imprescindible para seguir adelante. Es decir, un envejecimiento activo implica sobre todo participación. Y los mayores quieren participar. Participar no solamente en las grandes políticas que se gestan en el Parlamento, en el Congreso y en el Gobierno, hablando sobre qué políticas de mayores se van a llevar a cabo por un partido de derecha o de izquierda, sino también participar en la vida cotidiana, en la comunidad donde vivimos, en gestionar nuestra propia vida con autonomía, que se nos escuche, y que sea interesante, que lo es, que se entienda que es interesante lo que queremos transmitir. Por eso se habla de que el envejecimiento activo se asienta en 4 claves: la independencia de la persona mayor, es independiente; la autonomía para dirigir su propia vida; la dignidad y, sobre todo, ya les digo, la participación. Y un elemento clave de participación lo encontramos en la vivienda. La vivienda constituye una clave a la hora de poder participar en la comunidad. Según cómo y dónde vivamos, nuestra participación con el entorno va a ser mayor o menor. Y a partir de esta idea, el equipo que conformábamos, los psicólogos, liderados por José Antonio, que lideraba todo el equipo, de hecho, los juristas y los arquitectos, empezamos a pensar en que qué viviendas favorecerían ese envejecimiento activo y esa participación de los mayores. Tuvimos la suerte, en este caso, de que la Junta de Andalucía consideró que ese proyecto que presentamos
era interesante y novedoso y nos lo financió para poder seguir investigando sobre este tema. A partir de ahí nos encontramos con lo siguiente. Primero, las soluciones habitacionales que ofrece la Administración hoy en día no son satisfactorias. Es verdad que la Unión Europea centra también, cuando hablan de envejecimiento, el punto de mira en la vida, pero siempre desde esa óptica ya superada de envejecimiento como una etapa pasiva de la vida. Entonces se preocupan mucho de que las viviendas sean accesibles, de que haya unos teléfonos grandes con números que todos los conocen, de que haya rampas y no escaleras, de que las puertas sean lo suficientemente amplias para que en caso de que sea necesario quepa una silla de ruedas, que está muy bien y es necesario, por supuesto que sí, pero dejan fuera ese otro concepto de envejecimiento activo y de personas mayores independientes que se autogestionan con iniciativa y que parece que no acaba de cuajar. ¿Por qué? Porque la Administración, cuando piensa en mayores, y ustedes lo saben bien, como además ha adelantado Teresa, piensa en un modelo de vivienda de solución habitacional muy concreto. Básicamente quitando los centros de día, que realmente no son viviendas. La legislación andaluza, si nos centramos en nuestra comunidad autónoma, piensa, bueno, pues tenemos los centros de mayores, las residencias, y tenemos para personas que no necesiten pues tanta ayuda o tanta asistencia diaria, las llamadas viviendas o pisos tutelados, en las que los mayores tienen pues más autonomía, pero siempre hay una persona de la Administración que se encarga de velar por su seguridad y por su bienestar. Pero sobre todo en las primeras nos encontramos con dos problemas fundamentales. Primero, las plazas en las residencias públicas no son fáciles de obtener, y ustedes lo saben bien, por amigos y conocidos. Se prima que la persona cuanto mayor sea mejor para entrar en estas residencias, cuanto peor esté de estado de salud o si está en una situación de dependencia, pues también tiene más posibilidades de entrar, y además se pone también el foco en el nivel socioeconómico de la persona. Con lo cual, si la persona mayor es joven, está bien de salud, es activa, tiene pocas posibilidades de entrar, y si tiene una situación económica, digamos, buena o estable, pocas posibilidades de entrar en una residencia pública. Y las privadas son muy costosas. Pero aún así, incluso diciendo, bueno, no, ese no es mi problema, hay un problema que es fundamental, o un inconveniente que es fundamental, que es la pérdida de autonomía. En este tipo de viviendas la vida está pautada y además no nos corresponde a nosotros decidir. Nos dicen, como es lógico además, por una cuestión de orden, a qué hora hay que levantarse, a qué hora hay que desayunar, el almuerzo es a una hora determinada, la hora de visita es a una hora determinada, si queremos pasear tendremos que ver si se sale o se entra, pedir ciertos permisos. Es decir, perdemos el control de nuestra propia vida. Ya somos mayores y ya parece que no sabemos cómo gestionarnos directamente por nosotros mismos. Decimos, bueno, pero como estamos hablando de personas con salud, de personas autónomas que realmente no están en una situación de dependencia, porque ese es otro problema que no tratamos hoy aquí, que vivan en su casa. De hecho, sabemos que en muchos países nórdicos, donde el estado del bienestar está muy consolidado, es que la ayuda que necesitan esas personas van al domicilio de la persona mayor y no tienen ni siquiera que trasladarse y dejar su vivienda. Y entonces nos encontramos con otro problema que es casi peor, que es la sensación, el sentimiento de soledad. Porque algunos son afortunados, o algunas, y tienen un entorno familiar cercano, pero no todo el mundo tiene hijos. Cada vez las familias se desestructuran más, cada vez más parejas deciden no tener descendencia, cada vez los hijos trabajan fuera de casa y más lejos. Entonces es una realidad que no siempre vamos a tener pues esas redes familiares que tradicionalmente habían cuidado a sus mayores. Y ya no es el estar solo, porque a lo mejor tenemos familia que nos vienen a visitar, es sentirse solo. Es decir, bueno, a mí me vienen a visitar mis hijos, o mis nietos, a mi hermana, una vez a la semana, 2 veces, una vez al mes, una vez cada 15 días, pero los días tienen muchas horas y las horas tienen muchos minutos. Y esa sensación de soledad es devastadora. Afecta incluso, y los estudios están ahí, a la propia salud de las personas. Las personas que están solas y se sienten solas acuden con más frecuencia al médico, van con más frecuencia al estado de salud, tienen pues, síntomas depresivos porque realmente pues, no se sienten plenamente satisfechos. Con todas estas ideas sobre la mesa, nosotros nos habíamos propuesto como proyecto y como objetivo encontrar una solución. No inventarla, porque ya está todo inventado, por lo menos en donde nos estamos moviendo ahora.
pero sí ver las posibilidades de entender soluciones que pensábamos ajenas a nuestra cultura, lo hemos descubierto que no son ajenas en absoluto, y ver la posibilidad de trasladarlas a nuestra comunidad autónoma, Andalucía, y ver qué cabida tendrían aquí, en el sur de Europa y en el sur de España. ¿Cuáles serían los objetivos? Pues decir, mire usted, queremos viviendas, formas de habitar en los que se respete lo que tenemos aquí, no sé si todo el mundo lo lee con claridad. Primero, que las personas que habiten tengan autonomía en gestionar su propia vida. Segundo, que intervengan, esa participación de la que estábamos hablando antes, que asuman la responsabilidad de tomar decisiones y de gestionar los problemas que se van a ir planteando en esa convivencia diaria que los habrá. También queremos estar en compañía y sentirnos que somos parte de una comunidad en la que la ayuda está garantizada. Ahora iremos un poco desgranando estas ideas, pero realmente la solución que queremos encontrar tiene que contar con todos estos requisitos y con todos estos condicionantes, si no, no nos satisface del todo. Y vean ustedes cómo, pensando y buscando, encontramos lo que se llama una comunidad intencional. Es decir, personas que viven cerca, viven en comunidad, porque así lo deciden. No es el azar, no es, bueno, yo vivo en este edificio y qué suerte he tenido con mis vecinos que son encantadores. Eso no depende de mí. En este caso, personas que intencionadamente han decidido constituir una comunidad y vivir juntos. Personas que no necesariamente están ligadas por lazos familiares, ni siquiera tienen por qué ser amigos, a lo mejor ni siquiera se conocen, al menos inicialmente, pero sí comparten una cosa que es fundamental, unos mismos valores y un mismo modo de concebir la vida. Luego, aparte, hay otras cosas que ayudan, obviamente, pues que vivan cerca, esa proximidad geográfica, que va a hacer lo que es fundamental para constituir esa comunidad, que estén dispuestos a interactuar unos con otros y no sean personas que prefieren la soledad o mantenerse aislados, porque entonces tampoco funcionaría. También colaboran activamente en las actividades, como luego veremos. Tienen un sentido solidario del grupo, dejan muchas veces los intereses individuales en pro de los intereses del grupo y de la comunidad, y fundamentalmente tienen una misma idea de cómo tienen que gestionarse las cosas. Eso es lo importante. De hecho, luego les contaré cómo cuando se hacen entrevistas para entrar a formar parte de este tipo de comunidades, básicamente lo que se persigue es cerciorarse de que la persona que quiere entrar comparte esos ideales. No la conocemos, no sabemos cómo será, no nos importa mucho pues, otros detalles que a lo mejor serían fundamentales en otro tipo de comunidades, pero aquí sí es fundamental que se asuma un determinado estilo de vida, porque si no el proyecto no funciona. Y ahora iremos ahondando un poco más en ese tema. Y de entre todas esas comunidades intencionales, que hay y muchas y muy variadas, una especialmente nos llamó la atención. Las llamadas viviendas colaborativas también tienen el nombre de viviendas colectivas. En Dinamarca, por ejemplo, el nombre es vivienda colectiva, o cohousing, que es el nombre en inglés. Viviendas que cumplen con los 4 requisitos que nosotros estábamos buscando. Primero, la participación directa de las personas mayores, ese pilar fundamental del envejecimiento activo. Segundo, que tengan autonomía en la toma de decisiones, puedan ellos mismos tomar decisiones sobre su vida diaria y cómo gestionar esa comunidad. Que sean protagonistas en esa convivencia necesaria, que no se aíslen y que se produzca pues, una interacción social. Unos con otros convivan, se conozcan, se acompañen y se ayuden mutuamente. A partir de ahí empezamos a investigar cómo funcionan estos cohousing y de hecho visitamos estos cohousing. Un poco para que ustedes empiecen a entender esto, estamos hablando de lo siguiente. Se trata de un conjunto de viviendas, pueden ser un edificio con distintas plantas con piso o pueden ser casas también unifamiliares, que se colocan todas, ya les cuento inmediatamente, alrededor de una común. Porque la clave de este tipo de vivienda es que se conjugan, conviven, digamos, o coexisten, tanto elementos comunes como elementos privados. La primera idea es que no es una comuna en el sentido de que todo es de todos. Cada uno tiene su propio apartamento. De hecho, nosotros estuvimos visitando y vivimos, hemos ido además en varias ocasiones, al menos en 3, en un cohousing, en unas viviendas colaborativas en Suecia, en Estocolmo.
La primera vez que llegamos, una señora que nos atendió y la que nos invitó, de hecho, Karen, que ya es amiga, nos invitó, llegamos como a las 8 de la tarde o así, y lo primero que hizo es abrir la puerta de su casa, de su apartamento, e invitarnos a cenar. Cuando está sentada en ese salón de esa casa, de ese apartamento, es exactamente igual que un apartamento de Jerez, o de Sevilla, o de Málaga, con su salón, su cocina, su baño, su dormitorio, y su puerta cerrada, con su cierre de seguridad. O sea, es exactamente igual. Entras en un edificio, coges el ascensor, llegas a la segunda o tercera planta, te abre la puerta esta señora, la dueña de la casa, y entras. Nadie diría que es un edificio distinto a los que estamos habituados. La clave está en que además de esos apartamentos privados, donde suelen vivir una o dos personas, pues están las zonas comunes. Si es un edificio de plantas, toda la planta baja está destinada a zona común. Porque la clave está en que para tú pasar necesariamente entrar de la calle e ir a tu casa, tienes que atravesar las zonas comunes. Zonas comunes que además se dividen entre sí, porque ahora les cuento que hay distintas salas, normalmente por cristaleras. ¿Por qué? Para invitar a la participación. Entonces nosotros entramos en el edificio y ya estamos viendo que en la sala, por ejemplo, de lectura, había 3 o 4 personas allí leyendo, compartiendo un libro y comentando. A continuación había un salón donde había 2 o 3 personas tomando café. Luego está la parte del comedor, que ya estaban preparando la comida, porque era cerca de la hora, un poquito antes de las 8, porque era entre las 6 y las 7 hacen allí la comida principal del día, digamos, y ya estaban preparando las mesas, y podías ir viendo que se iba haciendo en cada espacio. Con lo cual te invitaba un poco a decir, hombre, mira, me voy a sentar un rato, o voy a charlar con esta persona, o me acuerdo que hace tiempo que no he hablado y ahora quiero comentarte una cosa que te acabo de ver, por ejemplo. A partir de ahí los edificios subían subiendo y eran apartamentos privados. En el caso de las casas, por ejemplo, en Reino Unido es más habitual que sean casas particulares que se colocan en torno a una principal y central, que también tiene grandes cristaleras para que desde fuera se vea lo que se está haciendo dentro e invite a la participación. Esa casa central es la que, digamos, es la casa común donde todos van a pasar pues mucho tiempo, siempre que lo deseen, a lo largo del día. Esa es la clave. Pero no solamente se caracterizan este tipo de viviendas por esa conjunción de espacios privados y públicos, sino también por la participación en actividades. Los habitantes de este tipo de vivienda participan en distintas actividades a lo largo de la semana. Algunas son más de ocio, y son pues más voluntarias, pues ir a la sala, por ejemplo, de la televisión, que había una sala con la tele, y estar allí viendo una película, o tomar el café a la hora del café, y otras que son pues más responsabilidades. Por ejemplo, esa comida de la que yo les cuento, que se hace todos los días, se organiza por grupos que trabajan como, digamos, una vez cada 6 semanas. Entonces los habitantes se dividen por grupos, y yo sé que durante 5 semanas no voy a tener que cocinar. Basta con que el día antes me apunte si quiero comer en ese salón común la comida preparada por otros convivientes, pero llegará un día a la 6ª semana que me va a tocar a mí y a mi grupo. Y nosotros nos encargamos de gestionar los menús, de hacer la compra y de preparar la comida, de cocinar. ¿Estamos obligados a comer en ese salón? No, podemos comer en nuestra casa. ¿Estamos obligados a cocinar esa semana que nos tocaría cada 6, en el caso de que sea cada 6, podría ser más o menos? Hombre, no estamos obligados, pero es que esos son esos valores comunes de los que yo les hablaba antes. Si no estamos dispuestos a participar activamente, busquémonos otro tipo de vivienda. Hay un grupo de jardín, y se encargaba de mantener el jardín una vez al mes, pues las pocas cosas que se puede hacer en un jardín en Suecia, que son pocas, porque con el tiempo no acompaña mucho. Otro estaba el grupo, por ejemplo, pues de gestionar la lavandería. Ahora les enseñaré las fotos también, pues estaban las lavadoras y se encargaban no de hacer, digamos, el trabajo sucio, pero sí de un poco que organizar los turnos y tal y cual para que pudieran bajar los vecinos a lavar la ropa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí la clave está en también esa participación en la comunidad de la que estábamos hablando y esa asunción de responsabilidad. Yo me siento útil, me siento activo, participo, tomo decisiones, porque se decide todo. Se suprime la sala de lectura y se pone un gimnasio, por un lado, a decidirlo. Y si se decide así, así, pero yo decido. Piensen ustedes en una residencia de mayores, ¿quién decide que se cambie el jardín por un gimnasio? ¿Está bien? O por una sala de televisión. Pero aquí sí tomamos nuestras propias decisiones.
Entonces, esas son las dos claves que caracterizan este tipo de viviendas. Espacios públicos y espacios privados, con mayor intimidad, y participación en las actividades cotidianas que se van organizando y que se deciden entre todos. ¿Por qué digo vivir entre amigos? Porque vean ustedes cómo se va gestionando todo esto. Las primeras viviendas cohousing, como muy bien ha indicado Teresa, se inician en los años 60, empiezan en Dinamarca, la primera se gestó en Dinamarca, pero muy pronto enseguida pasan al resto de los países nórdicos, Suecia, Finlandia, y ya al resto de Europa, norte de Europa, Reino Unido, Alemania, Austria. Aquí la idea era, pues, otro tipo de vivienda. En estos países nórdicos en los años 60, saben ustedes, pues les inunda una ola de progresismo, hay personas que están un poco reivindicando otro tipo de hacer las cosas en sociedad, y es un poco pues como una bandera de lucha social. Queremos otro tipo de vivienda en las que se nos escuche. Son viviendas además intergeneracionales, son las familias las que quieren vivir de otra manera, porque pues no están acostumbrados o no quieren someterse pues a esa vivienda gris, uniforme, de alta renta, que es la que está vigente en esos momentos históricos en estos países en concreto. En los años 80 hay dos arquitectos estadounidenses, McCammon y Durret, que llegan a Dinamarca para estudiar este tipo de viviendas y se enamoran de ellas, hasta el punto de que trasladan esta idea a Estados Unidos, donde triunfa. Es verdad que en Estados Unidos y luego pasa a Canadá, las ideas son un poco distintas, porque primero no son nada revolucionarios, optan mucho más por la propiedad de las viviendas que por el alquiler. En el caso de Europa predomina el alquiler, en el caso de Estados Unidos son todos propietarios, no tienen ninguna reivindicación política, están absolutamente alineados con el sistema establecido y pues son más clásicos, digamos, y además juega también mucho la ideología. Por ejemplo, pues hay muchos cohousing que son de personas vegetarianas y veganas, o personas que tienen un estilo de vida pues más alternativo dentro de la uniformidad estadounidense. Es otro modelo, pero siempre con esas mismas características que yo les estoy contando. Una vida muy comunitaria, en la que la solidaridad del grupo predomina y en la que las personas se sienten acompañadas, gestionando además pues ese reparto de tareas que es importante. Y en los años 90 ya empieza lo que nos interesa a nosotros: viviendas colaborativas o cohousing para personas mayores. De hecho, es curioso que fue un grupo de mujeres en Dinamarca las que decidieron dar el paso. El primer cohousing para personas mayores que se creó en Dinamarca se llama Midtgarden, se creó en 1987 y fue gestado por un grupo de mujeres. Mujeres que no querían vivir solas, mujeres que veían que eran personas activas, personas que tenían mucho que aportar a la comunidad, que decidir, que no querían estar pues, perdiendo autonomía en su vida personal, y que además consideraban que tenían pues, ideas que poner en marcha y proyectos personales que atender, y que el Estado pues, no atendía con lo que ellos necesitaban, no coincidía con lo que ellos necesitaban. Estas mujeres pusieron en marcha este cohousing, que triunfó, desde luego, y fueron trasladando la idea y convenciendo para que se fueran desarrollando por todo el país. Porque aquí la clave no era solamente que se constituyese en cohousing para mayores, que era relativamente fácil, puesto que ya existían intergeneracionales, sino sobre todo que la administración se involucrara. Hasta ese momento la administración había sido bastante reacia. Es verdad que había algunos cohousing públicos en el norte de Europa, pero había oleadas. Por ejemplo, la primera idea era, sobre todo en Suecia, también fueron mujeres pioneras aquí, en Suecia, la idea era colaborar para que los niños estuvieran criados por las familias y no por los padres en particular, que las tareas domésticas también fueran colectivizadas, de manera que se permitiera compaginar la vida familiar y laboral de las mujeres suecas. Ese fue el objetivo fundamental de los cohousing inicialmente en Suecia. Fueron también las mujeres, en este caso, de nuevo mujeres, las que dieron el paso. Dijeron, aquí es imposible organizarnos y acceder al mundo laboral en igualdad de condiciones que los hombres si no empezamos a ver la perspectiva privada y doméstica de otra manera. De tal manera que en estos cohousing se organizaban las familias para cuidar a los niños, para hacer las tareas domésticas, para la limpieza, para la lavandería y para las comidas. Esa organización les permitía a las mujeres salir a trabajar fuera de casa. Fueron las mujeres las pioneras en este caso. Al principio la administración
no se metió mucho, no se involucró especialmente, pero tampoco negó. Algunos incluso consiguieron que fueran públicos, sustentados por fondos públicos de la administración, hasta que empiezan también pues las corrientes más conservadoras a publicar artículos en el periódico, noticias, en las que se ponía un poco en tela de juicio si la educación que estaban recibiendo esos niños era la adecuada. Como siempre pasa, saben ustedes, los derechos no se adquieren, se conquistan, y esa misma adquisición o conquista de derechos se pierde cuando vienen las cosas más graves. Esas corrientes pues, más conservadoras hicieron que la administración diera un paso atrás a la hora de financiar este tipo de vivienda. Y otra vez fueron los privados pues, los que tuvieron que sustentarla con fondos privados. Pero es verdad que a partir de los años 90, estas señoras que habían empezado en Dinamarca y cuya corriente ya habían seguido las demás, sí consiguieron algo que no se había conseguido hasta entonces, la plena y absoluta que se involucraran, o sea, el sustantivo ahora mismo, participación, si quieren, de la administración pública. A partir de los años 90 ya en estos países nórdicos la administración dice sí, puede haber cohousing privado, y los hay, pero la gran mayoría los vamos a sustentar con fondos de la administración. Y esa es la gran conquista que se consigue. ¿Cuáles son los elementos configuradores de estos cohousing públicos ya pagados por la administración? Pues primero, un proceso participativo, todos participan, ahora veremos en mayor o menor medida. Ese determinado diseño arquitectónico del que le he hablado, con elementos tanto y zonas tanto comunitarias como privadas e íntimas, eso es fundamental, es un sello del cohousing. Unos valores comunitarios que hay que respetar y unas normas de organización que incluyen o implican una economía separada. Voy a explicar brevemente cada una de ellas. Proceso participativo. Son las personas mayores, ya hablamos aquí únicamente de viviendas colaborativas para mayores, las que deciden partir, la iniciativa, digamos, parte de estas personas y decidir cómo van a construir desde el primer momento ese conjunto de viviendas colaborativas, ese cohousing. Claro, aquí pasa una cosa, tenemos que ver qué nos interesa más. Si la administración interviene, el nivel de participación de los particulares se reduce. Cuanto más público sea el cohousing, menos vamos a decidir, pero a lo mejor no merece la pena porque nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. Porque claro, piensen ustedes que la administración puede participar de muchas maneras. La primera y más simple, que no cuesta nada, asesorando. ¿Dónde están en los ayuntamientos de Andalucía, de España? Porque hay interés en toda España por este tipo de viviendas. Un área que asesore a las personas interesadas en crear este tipo de cohousing. No existe. Hay organizaciones, ustedes teclean cohousing, hay algunas páginas web que te empiezan a asesorar y te buscan personas privadas, particulares, asociaciones, pero ¿dónde está la administración local? Un área de cohousing para informar a las personas que están interesadas en este tipo de proyectos. Eso es lo más básico, que es lo primero que tendríamos que pedir. A partir de ahí, sigamos pidiendo terrenos. Vale, de acuerdo. Usted no tiene dinero, no tiene capacidad económica para construir un edificio entero. Ceda los terrenos. Si no lo cede, que se puede con la legislación administrativa en la mano, a entidades sin ánimo de lucro, a asociaciones de interés social, por ejemplo, se podría, que no, bueno, pues constituyan ustedes un derecho de superficie. Saben ustedes que un derecho de superficie es el propietario del terreno, lo sigue siendo, pero permite que un tercero construya en ese terreno municipal, en este caso, y puede estar ocupándolo hasta 99 años, que luego además se podría renovar, pero hasta 99 años, un cohousing senior, es suficiente. Es otra opción. Luego la administración recupera el terreno e incluso podría quedarse con lo construido sobre él. Pero nosotros ya, que nos quiten los mercados. Y ya si no, lo máximo de participación, que es la demanda que nosotros hacemos, es denos el edificio completo. Rehabiliten, en el caso de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, hay edificios públicos, muchos abandonados. Rehabiliten esos edificios y destínenlo a este tipo de viviendas. Y si no, construyanlo en los planes de viviendas municipales, aparte de las clásicas viviendas de protección oficial, destinen algunas para personas mayores, para este tipo de iniciativas. Entonces, ahí la administración tiene mucho campo en el que actuar y obviamente si la administración entra, nosotros perdemos pues
autonomía decisoria, pero yo creo que nos merece la pena perder esa autonomía decisoria. Que no, pues ahora mismo lo que están gestándose y están triunfando son iniciativas fundamentalmente privadas de personas que se conocen, se organizan, adquieren el terreno, contratan a la constructora, a los arquitectos y construyen, decidiendo absolutamente todo en cuanto al proyecto. Ahí la autonomía es masiva. Una vez que está construido ya ese edificio y empiezan a vivir, también la vida cotidiana implica continua toma de decisiones. Primero porque hay que establecer unas normas de organización, unos estatutos o unas normas de régimen interno en las que se diga, bueno, pues, ¿cómo vamos a organizarnos? ¿Qué actividades se van a gestionar? ¿Vamos a llevar nosotros la iniciativa en estas actividades o las vamos a contratar? Por ejemplo, si queremos servicios médicos, hay algunos, el cohousing de Málaga, por ejemplo, tiene unos servicios médicos de fisioterapia contratados, que obviamente vienen expertos, que son los que prestan ese servicio. En los que nosotros visitamos, en el norte de Europa, pues todo relacionado con la limpieza, con el mantenimiento, como les digo, la jardinería, la propia cocina, lo hacían los habitantes. Hay que tomar esa decisión. Hay que llevar para adelante las actividades, se puede cambiar. Los conflictos. En una comunidad surgen conflictos. ¿Cómo se van a gestionar esos conflictos? Cuanto más roce, más problemas. Entonces, ¿cómo gestionamos todo eso? Hay que participar. Y por eso siempre vinculamos este tipo de vivienda con ese envejecimiento activo del que yo les hablaba antes. Yo participo, yo me siento útil, mi voz es tenida en cuenta, mi opinión se escucha, y ahora las cosas se hacen como diga la mayoría, obviamente. Pero me siento parte de una comunidad, eso es importante. Como les decía antes, aquí no les voy a repetir mucho, ese diseño arquitectónico es fundamental. Aquí he traído algunas fotografías para que ustedes las vean. Esto es Tunderbacken, que es el sitio donde hemos estado nosotros viviendo en periodos cortos, hasta en 3 ocasiones, y ven mucho de que desde fuera es un edificio que pasa absolutamente desapercibido cuando pasean ustedes por Estocolmo, como cualquier otro edificio que hay enfrente o detrás, como pueden ver. Pero eso es un cohousing. Toda la planta baja, cuando entran, son las zonas comunes, separadas por cristaleras, y las plantas superiores son los apartamentos de los habitantes del cohousing. Esos apartamentos en concreto había 61. ¿Cómo se dice? El tamaño de los apartamentos variaba en función de 35, de 30 a 70 metros. Había varios, 20 de una sola habitación, 30 de 2 y los menos de 3 habitaciones. Todos tenían su cocina, pequeña, incorporada a veces al salón, a veces no, y un cuarto de baño. Normalmente vivían una persona o en parejas. Y eso sí, el único requisito para que sea un cohousing senior es que no hay hijos menores a cargo de la familia. Es el único requisito, porque incluso la edad, van a ver ustedes que a partir de 40 años en muchos cohousing senior se puede ya entrar y formar parte de ese cohousing. Por lo cual estamos hablando de personas jovencísimas. La edad media de entrada es 50 años, pero en algunos a partir de 40 te dejan entrar, te admiten. La clave está en que no vayas conmigo. ¿Por qué? Eso lo hemos hablado nosotros muchas veces, vamos Antonio y yo, porque cuando se vive, y ustedes si tienen hijos lo saben, o nietos, cuando están en casa con hijos o nietos, toda la vida gira alrededor de los niños. Que gracioso el niño como es lo que está haciendo, el niño se está portando bien, el niño se está portando mal, el niño tiene sueño, el niño tiene hambre, y entonces los mayores nos contamos, es que ahora nosotros somos los protagonistas, ahora nos toca a nosotros, no vamos a estar pendientes de los niños. Ya lo hemos estado, el que lo haya estado, pero ahora nos toca a nosotros vivir. Y por eso ese es ese requisito. Niños no. Por supuesto, iban los nietos a visitarlos cada vez que querían, tanto en las zonas privadas como en las comunes. Hemos visto niños allí, de hecho el día que llegamos había unos niños allí cenando con nosotros, nietos de algún habitante. Y por supuesto además facilitan esas visitas porque tienen normalmente un apartamento para visitas, un apartamento completo, que con antelación, que es donde nos quedamos nosotros, de hecho, con antelación se pide la reserva. Y entonces pues los hijos que viven a lo mejor fuera de Estocolmo iban a visitar a sus padres y se quedaban en ese apartamento o a los abuelos pues el tiempo que reservaban. Pero era importante pues que los protagonistas son los mayores, eso se lo tienen muy en cuenta. Vean ustedes, porque tengo otra foto más, pero vean ustedes el apartamento de arriba. Está sentada en ese sofá y es un apartamento como cualquier otro de cualquier ciudad española, no tiene sensación de estar en una vivienda extraña, digamos, ¿no?
Y luego pues estos son los amigos con los que estuvimos nosotros, que estaban en ese momento en el jardín, porque ya empezaba la primavera y se podían pasar algunos momentos allí al sol y ven, ustedes estaban charlando, a nosotros nos tocó el día del inicio de la primavera, que yo llevaba como 5 jerseys puestos en comparación con nuestra primavera, pero era el inicio de la primavera. Y entonces habían organizado pues una barbacoa especial para dar la bienvenida a la primavera, nos invitaron, se habían dedicado ya a hacer las labores del jardín, el grupo organizador o que tenía asignada la tarea de jardinería, y el ambiente era muy agradable. Yo tengo que decir que durante el tiempo primero lo estudié en papel, digamos, leí muchos artículos, leí libros, y yo no me acababa de convencer, tengo que decir. Yo decía, bueno, que además siempre gastaba la misma broma, bueno, que hagan los cohousing para los que quieren vivir en comunidad y así el chalet me lo quedo yo. Pero tengo que reconocer que cuando fui allí cambié de opinión. Me sorprendió, primero, el nivel de intimidad que puedes tener en el que quieras tener. Segundo, la sensación de compañía. De una persona mayor, en nuestro caso Karen nos acompañaba con mucha frecuencia, Axel era otro conviviente también de allí, un hombre y una mujer. Ellos tenían su vida, tenían sus nietos, ambos divorciados, pero cuando querían bajaban, se tomaban un café, charlaban. El día este de la fiesta de inauguración de la primavera, todos contaban, personas ya jubiladas con una profesión detrás, personas interesantes, que cada uno, pues si no, uno era profesor, otro había sido químico, el otro había sido... Contaban un poco también su experiencia vital. A mí me pareció, a nivel social, para entrar en más detalle, desde luego una experiencia vital muy positiva. Este es el comedor, porque la actividad principal, con diferencia, es la hora de la comida, que les digo que es la comida norte-europea, que es a las 6 de la tarde. Saben que ellos al mediodía toman un sándwich, un poco más, y la comida es esa hora. Entonces, vean ustedes cómo están las mesas, no están distribuidas especialmente para nadie, ellos bajaban, el que quisiera, eso sí, el día anterior se tenía que apuntar en una pizarra para, a efectos de organización, saber cuánta comida hay que cocinar. Comer costaba como 1,5 € en Suecia, y luego bajaban a la hora de la comida y se sentaban en esas mesas. Había una mesa grande que está justo en esta parte donde se hizo la foto, donde estaba toda la comida, es decir, nadie sirve a nadie, sino que está toda la mesa colocada en una mesa grande, toda la comida colocada en una mesa grande, se levanta cada uno con su plato y se sirve lo que quiera. Había un menú siempre especial vegetariano y luego pues la comida que hayan decidido el grupo que le toca cocinar, que era un poco a elección suya. Y cuando acaba la comida, pues pueden pasar al salón el que quiera, a seguir charlando, a tomar un café o ver la televisión, o se puede retirar a su apartamento y ha comido, un problema menos. Que vamos, para muchas, entre las cuatro que yo a mí comí un problema. Entonces, esta es la lavandería, en la que también pues veías a personas allí haciendo, no tienen lavadora cada uno en un apartamento, no tiene sentido. Entonces, esas son las lavadoras comunes y allí hacen la colada sin ningún tipo de problema. Este es un taller que habían decidido para hacer bricolaje, porque piensen que cada cohousing tiene sus propias normas, la flexibilidad es absoluta. Entonces son los habitantes los que deciden qué van a tener en esas zonas comunes. Ellos habían optado pues por tener un taller, y entonces ahí pues se entretenían haciendo pues las distintas cosas que se pueden hacer en los talleres. También, como les decía, es importante esos valores comunitarios. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista psicológico, y ahí los psicólogos trabajaron mucho y analizaron la cuestión de este punto, ese sentimiento de pertenecer a una comunidad les hacía sentirse importantes, seguros. Si yo pertenezco a esta comunidad, soy responsable de lo que ocurre en ella, asumo unas tareas que me hacen, cuantas más tareas se asumían, eso hay que decirlo, y cuanto más se participaba, mayor es ese sentimiento de pertenencia a la comunidad y de sentirse acompañado. Eso es importante. Y además, ya les digo, se asumen tareas de ocio, que realmente no son tareas, pues estoy tomándome un café o participo en esta barbacoa, pero también de responsabilidades. A mí me toca cocinar en esta semana y esto me lo tengo que organizar, porque he asumido esta responsabilidad con el grupo. Pero no es una tarea penosa, porque estamos hablando de cada 6 semanas, una semana, tampoco es algo que digas que yo no puedo más. Para ellos era muy llevadero, digamos, ninguno se quejó, desde luego, y hablábamos, conversábamos, tomábamos notas, o sea que hacíamos un poco labor periodística para ver cómo funcionaba. Ya les hablaba yo de esa edad, los requisitos de edad, en el caso de la mayoría de los cohousing seniors se accede con 50 años, pero algunos a partir de los 40 permiten el acceso. La edad media pues depende,
En Suecia, por ejemplo, suelen ser unos 68 años de edad media. En Dinamarca entre 60 y casi 80. Hay más personas mayores a lo mejor. En Finlandia entre 60 y 70, 60 y 69. Lo que sí tienen que tener, y tenían todos claro, es que permanecían en el cohousing mientras tuvieran una relativa buena salud. Es decir, este tipo de vivienda colaborativa no está pensada para personas con dependencia, que no quiere decir que no puedan ser. El que se está ahora haciendo en Huelva, que también hemos hablado con el que promueve un poco esa idea, la idea que tienen es, una vez que se vayan a vivir allí, están allí hasta el final, toda su vida. No tienen ninguna intención de trasladarse a otro sitio. Pero aquí la idea sí está pensada, porque además ahora les explicaré que funcionan a través de una renta que se paga, la mayoría no son en propiedad, es otro tipo de organización jurídica, ahora les cuento. Entonces la idea suya es: yo voy a estar aquí mientras mi salud me lo permita, mientras yo pueda salir, entrar, hablar, participar, gestionar las tareas que me han asignado. Cuando yo entre en una situación de dependencia severa, en estos países en los que el estado del bienestar funciona muy bien, pues hay otras muchas soluciones para que una persona sea debidamente cuidada y atendida por los servicios públicos de salud. Entonces realmente ese concepto de envejecer activamente en estos cohousing es durante un tiempo que es muy largo, y puede ser muy largo de la vida, pero no si tenemos problemas serios de salud que nos impidan pues gestionarnos libremente. Aún así, nosotros coincidimos con una señora que se había roto una pierna y todos los vecinos o habitantes pues le ayudaban. Le trajeron la compra, le ayudaron, le acompañaron al médico, se sintió acompañada. Es importante también que piensen dos cosas. Primero, no necesariamente somos amigos, pero sí tenemos un sentimiento serio y responsable, digamos, comprometido de comunidad. Nos ayudamos, pero no nos cuidamos. Es decir, nadie pretende que yo me ponga enferma y me cuide mi vecino. Si me pongo enferma, voy al médico, me cuida mis hijos, o mi hermana, o una persona muy allegada del entorno familiar. Pero no es la idea de nos tenemos que cuidar al mismo nivel de intimidad, digamos, que cuando estamos en familia. Eso sí, nos ayudamos y cooperamos. Entonces, esos valores son los que yo les decía antes, que las personas que entran en este tipo de viviendas lo tienen que tener claro. ¿Cómo se hace? También, ahora les cuento un poco. Son mixtos, bueno, eso es lo que se voy a decir ahora. Esta es la cocina, que también quería enseñarles la foto. Como ven, es una cocina prácticamente industrial, una cocina grande, porque tienen que cocinar para muchísimas personas, pero allí se organizaban perfectamente. Tienen un libro que es el libro de recetas, nos lo enseñaron, que como estaba en sueco, a lo mejor era cualquier otra cosa, me da igual, porque no lo tuvimos que creer, pero era un libro así de grande, con muchísimas recetas pensadas para cocinar para muchas personas, que no siempre es fácil. Y entonces tenían perfectamente medido, bueno, pues si vamos a hacer crema de calabacines para 40 personas, estos son los ingredientes, y entonces pues estaba muy bien organizada desde ese punto de vista también. Vale. Estos son los deberes que tenían ellos, en este caso en particular, en Unterbacken. Cada 6 semanas cocinaban, cada 7 semanas limpiaban, mantenían el edificio y el jardín también por grupo. Aquí lo habían asumido libremente, que esa era una de las actividades que querían gestionar, y hay unas responsabilidades económicas, porque también les digo que, bueno, aquí les cuento. Estos son fotos para que vean pues pasando el día, la cocina, ven cómo comen en los comedores, cómo se va cocinando. Esa economía separada de la que les hablaba implica lo siguiente: cada uno tiene su patrimonio, los patrimonios no se confunden, son una norma fundamental, pero hay que contribuir. ¿Cómo se contribuye? Está muy relacionado con el tipo de derecho que nosotros tengamos sobre esa vivienda, porque la historia es la siguiente, creo que estoy aquí, efectivamente. La pregunta del millón es, bueno, ¿y hay alguna normativa, alguna ley que regule este tipo de viviendas, alguna ley que regule los cohousing? Ya les adelanto que no. En España no lo hay, por supuesto, pero tampoco en estos países. En los países que hemos visitado no hay una norma específica de cohousing, sino que las figuras jurídicas que ya existen, pues se acoplan a este modelo de vivienda. Pero realmente no se ha descubierto, digamos, nada nuevo, o casi nada. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y estas personas son propietarias o son, digamos, arrendatarias? ¿Tienen un mero derecho de alquiler o de uso sobre esa vivienda? Pues hay de todo. Algunos se están poniendo en marcha y son propietarios. Por ejemplo, en Reino Unido, o ya les decía, en Estados Unidos son propietarios.
En España se están construyendo y constituyendo algunos en los que las personas quieren ser propietarios de sus pisos. Propietarios de sus pisos y de las zonas comunes, a modo de lo que conocemos ahora como propiedad horizontal. Bueno, pues yo soy propietario de piso, somos propietarios de la escalera, del ascensor, de la zona de piscina si tenemos, y funciona exactamente igual. Tenemos unos estatutos de la comunidad y nos ponemos de acuerdo, con el añadido de que se colabora en las actividades, hay más zonas comunes y tienen una especialidad distinta que no coincide con un edificio dividido conforme la propiedad horizontal tradicional que ustedes conocen. Todo el mundo entiende que propiedad horizontal son los bloques de piso en los que, junto con los apartamentos, están las zonas comunes, el ascensor, la entrada y poco más. Esa es la propiedad horizontal. Otra opción es, bueno, pues no es un derecho de propiedad, es otro tipo de derecho, un llamado derecho de uso. El más conocido entre nosotros, el más habitual es el alquiler. Somos arrendatarios. Pero claro, entonces la pregunta es, bueno, ¿y si somos arrendatarios, quién es el propietario? Depende. Por ejemplo, en Dunderbacken el edificio es público. Es de la Agencia Pública de Vivienda de Estocolmo. ¿Vale? Y de hecho, el mantenimiento del edificio, tanto de las zonas comunes como privadas, corre a cargo de la administración pública del ayuntamiento. Ese edificio, la administración pública lo alquila en su totalidad a un agente intermedio que suele ser una asociación o una cooperativa. ¿Por qué una asociación y una cooperativa? Porque es importante una cosa: cómo el sistema de cómo se accede a estas viviendas. Uno de los grandes problemas que yo he hablado con personas de la agencia pública, por ejemplo, de Andalucía y de alcaldes que se han interesado por el proyecto, uno de los grandes problemas es que se pretende tirar de una lista de demandantes de vivienda similar o idéntica a las viviendas de protección oficial. Decimos, este puesto va por renta, hay una lista, el que menos tiene más posibilidad de tener una VPO y además tiene que cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, no ser propietario de ninguna otra vivienda. Nosotros decíamos, es que esto aquí, en este tipo de alojamiento, no funciona. Primero porque el punto en común de las personas que viven en una vivienda colaborativa, en un cohousing, sea la baja renta, ya es tiene el fracaso asegurado. El punto común tiene que ser esos valores compartidos, ese modo de vida y el querer vivir así. Que no es que sea muy extraordinario, pero no es exactamente igual a un modo de vida tradicional como nosotros lo conocemos. Segundo, también se exige, hay que decirlo, pues, un cierto nivel de educación, porque tú tienes que colaborar, tienes que participar, tienes que convivir muchas horas con otra persona, y eso, pues ese roce que es necesario y se va a producir seguro, exige también pues unos ciertos niveles de convivencia social y de saber comportarnos en sociedad. Eso es así, hay que decir. Y claro, a partir de ahí, una lista por renta no funciona. Pero sobre todo hay una cosa que también hay que tener en cuenta en Andalucía y en España, yo creo, que es la mentalidad de todas las personas, pero especialmente de los mayores, del concepto de patrimonio. Yo no voy a vender mi casa para irme a vivir a un cohousing, primero porque no sé cómo me va a funcionar, no sé si me voy a adaptar, si me veo mal me tengo que volver, y sobre todo porque mi patrimonio es el patrimonio que yo le dejo a mis hijos. Y eso está en el ADN de los españoles, los griegos, pero es fundamental, y eso lo hemos vivido todos en nuestra familia. Yo he tenido abuelos que han pasado épocas duras y tenían tierra y se morían de hambre antes de vender las tierras. Pero abuela, las tierras son para mis hijos. Y es ese concepto del patrimonio para mis hijos. Esto está en la legislación, la legítima. Los herederos legítimos que se quedan con la mayoría del patrimonio de los padres. O sea que es que no solamente una mentalidad social, sino también una mentalidad jurídica. Con lo cual no podemos pedir a las personas que quieran vivir en un cohousing sustentado con fondos públicos que se deshagan de sus viviendas para entrar a la calle, porque no es el objetivo. Ese no es un buen comienzo, digamos, para que la administración asuma este tipo de iniciativa. Dicho esto, ¿cómo funciona allí? Bueno, pues entonces, ¿cómo pasamos esa criba para ver qué personas estarían aptas para vivir en ese cohousing, en esa vivienda colaborativa, y quiénes no? Como la empresa intermedia o la entidad intermedia es una asociación o una cooperativa, para vivir en el edificio hay que ser socio de esa cooperativa o de esa asociación. Y para yo admitirte como socio, te voy a entrevistar. Esa es la clave. Entonces, ¿qué ocurría allí? Decían, bueno, pues
Si usted quiere formar parte de este edificio de viviendas colaborativas, tiene que ser socio de la cooperativa que lo gestiona. Le vamos a entrevistar y la cooperativa le admite como socio o no. Entonces se hacían unas entrevistas en las que, ya les digo, lo que se tenía sobre todo en cuenta si esa persona pues, estaba dispuesta a asumir ese modo de vida, ese estilo de vida. Si era así, entraba en la cooperativa. Normalmente, en la mayoría de los casos, había más socios cooperativistas, incluso más demandantes de entrar en la cooperativa que viviendas. Entonces, ¿cómo lo gestionaban? Cuando una vivienda quedaba vacía, porque las personas se fueran, el 40% o así nos contaban, solía abandonar los cohousing. Las causas eran muchas, la mayoría porque no se adaptaban a ese estilo de vida, pero luego había muchas otras. Por ejemplo, una causa muy frecuente era que se enamoraban y contraían matrimonio. Personas en el cohousing. Esto parece un poco de risa, pero yo desde el día 1, lo voy a decir en confianza porque estaba en confianza en Andalucía. Desde el día 1 que yo empecé a estudiar este tema, pensaba, aquí tiene que haber unas relaciones sentimentales, digamos así, entre unos y otros. Aquí tomate, que yo, pero claro, yo no me atrevía a preguntar nada. Yo iba allí muy seria, profesora. Y ya un día cogí confianza con uno, con Axel, que nos invitó. Digo, Axel, yo te voy a hacer una pregunta porque si no me muero. Que llevo ya 6 meses pensando en esto. Digo, aquí se da mucho esto de que nos enamoramos, de tanto convivir, tanto organizarnos, el grupo de la cocina, el grupo de la jardinería. Y me dice, un sueco, ¿eh? Así. Con lo cual, en cuanto dos se enamoran, dicen, bueno, llevo a mi marido del cohousing, pero vamos por allá. O a mi esposa. Entonces se casan y se van a vivir, pues. Había matrimonio, ¿eh? Pero eran hombres. La mayoría eran personas solas, pero algún matrimonio había. Entonces también pues da pie a que se enamoren las personas y era otro motivo por el que se abandonaba ese tipo de vivienda. Entonces, dicho esto, entran en la cooperativa, se queda un apartamento solo y ahora lo primero que hacen es ofrecerlo a los que ya están viviendo en el edificio. ¿Por qué? Porque a lo mejor las características del apartamento que se ha quedado vacío pues es mejor que las que tiene cada uno de los que están viviendo allí, tiene más habitaciones o la orientación es mejor porque da al norte, al sur, al este, al oeste, en fin. Entonces primero se ofrece a los habitantes ya. Si ninguno lo quiere, se ofrece al resto de cooperativistas que ya son parte de la cooperativa, socios, pero que aún no han conseguido una vivienda. Y si ya no hubiera, se hubieran cubierto, entonces a los demandantes la lista de espera que la hay, pues se van metiendo. Pero además se tiene en cuenta una cosa, o varias. Primero, el sexo de las personas, hombre o mujer. ¿Por qué? Porque también aquí hay otro elemento de género a tener en cuenta. La proporción es de 3 mujeres por cada un hombre. Es decir, hay muchas más mujeres. Entonces se tiende o se espera pues, que esté un poco equilibrado, con lo cual, si hay muchas más mujeres que hombres, pues entre los demandantes vamos que entre un hombre. Y luego se prefiere que entren matrimonios que personas individuales porque es mano de obra doble. Entonces, bueno, ocupan un apartamento pero trabajan dos. Pues está todo pensado. Y que sean más jóvenes a que sean más mayores, exactamente por lo mismo. Porque pues tienen más capacidad para asumir todas las tareas que implica el vivir en este tipo de vivienda. Que ya digo, no son muy penosas, pero hay que trabajar. ¿Vale? Bueno. Y ahora, como les decía, yo ya voy terminando, pues están cansados. Bueno, y si es, no es, digamos, tan pública, porque claro, en este caso, como es pública, yo soy socio, no lo he dicho, de la cooperativa, pago una renta mensual y pues normalmente además un canon de entrada que se me devuelve si me voy y el canon mensual. El canon mensual, no sé si lo he puesto por aquí o lo ha salido antes, no, vale, pues va entre 600 euros y 1.100 euros, en función del tipo de apartamento y del número de habitaciones. Pero la media eran pues 600 euros, 500 y pico, a lo mejor si era más pequeñito, al mes, en Suecia, que es el nivel de España. Y otra cuestión es decir, bueno, y si no es tan público, digamos, es una figura semipública, por ejemplo, como decía antes, porque la administración ceda el suelo, o privada, porque nosotros constituimos la cooperativa. ¿Habría alguna posibilidad de que la dueña del edificio sea la propia cooperativa, la propia sociedad cooperativa, y los socios tengan un derecho de uso sobre tanto el apartamento como las zonas comunes? La respuesta es sí. Primero, porque las leyes de cooperativa, tanto la andaluza como de otras comunidades autónomas, incluida la estatal, cuando hablan de las cooperativas de vivienda y regulan las cooperativas de vivienda, mencionan a una modalidad muy específica
que es las cooperativas de uso. Y esas cooperativas de uso, pues dice la propia ley que el socio tiene un derecho de uso sobre la vivienda. Un derecho de uso que puede ser un derecho real, un usufructo, por ejemplo, pero también un derecho de uso a modo de alquiler, un arrendamiento. La propietaria es la sociedad cooperativa y el socio tiene lo que se llama un derecho de uso. Claro, como ese derecho de uso no está regulado en nuestro país, nosotros ahora mismo estaríamos obligados a aplicarle la ley de arrendamiento urbano. Y una ley de arrendamiento urbano, que podría ser, porque hacemos una ficción como que la propietaria del edificio y de los apartamentos es la cooperativa, que se convierte en arrendadora, y nosotros, titulares, socios de la cooperativa y titulares de ese derecho de uso, somos los arrendatarios. Y con esa similitud, digamos, aplicamos la ley de arrendamiento. Pero claro, la ley de arrendamiento no es del todo la mejor solución, porque saben ustedes que los arrendamientos están limitados en el tiempo. Ahora, como máximo, un arrendatario se puede quedar hasta 5 años en la vivienda. Toda la estructura de la ley está pensada en dos personas que están en situaciones antagónicas. Los intereses del arrendador son incompatibles con los del arrendatario. Hay que llegar a soluciones, unas veces se prima el arrendador y otras veces el arrendatario. Pero no se piensa en este tipo de viviendas en que la propia cooperativa somos nosotros mismos, que somos los socios. Entonces realmente no encaja mucho. Cuando hacemos esto, la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo regulamos? Y nosotros acabamos nuestro proyecto diciendo, bueno, pues sugerimos que se regule, que haya una ley reguladora de este tipo de viviendas, si se quiere optar por un derecho de uso que no de propiedad, que además sale mucho más barato, a modo del modelo de Dinamarca, el modelo danés. Ese modelo danés parte de la siguiente idea, y con esto termino. La cooperativa es la propietaria del edificio y de los apartamentos y la que se encarga además de administrarlos y de su mantenimiento, y los socios de esa cooperativa son titulares de un derecho de uso sobre cada uno de los apartamentos y de las zonas comunes. Al ser socio de la cooperativa se está restringiendo el acceso y poniendo, digamos, pues un límite para ver quién entra y quién no, quién forma parte de la cooperativa y quién no. Además, como somos socios de la cooperativa, nosotros en los órganos decisorios de esa cooperativa tomamos las decisiones, la asamblea general. Se va a hacer esto, se va a hacer aquello, se va a incluir esta actividad, se va a externalizar, la vamos a asumir nosotros, etcétera, etcétera. Se paga una cuota de entrada que luego es devuelta si nos marchamos y luego unas cuotas periódicas a modo de renta por vivir en ese apartamento. Y hay unos estatutos, los estatutos de la cooperativa, en los que se establecen las normas de funcionamiento. A partir de ahí nos ponemos de acuerdo o modificamos los estatutos en la asamblea si no estamos de acuerdo en algún momento o en algún punto preciso. Y esto sí está funcionando. Y no sé si lo he puesto, pero si lo digo, ese derecho de uso, por supuesto, es vitalicio. Entonces no está sometido a plazo ninguno. Yo puedo permanecer toda mi vida como socio de esa cooperativa, ocupando esa vivienda, pagando una renta relativamente baja y viviendo en comunidad, sintiéndome parte de un grupo, ayudado, acompañado y envejeciendo activamente, que es el trabajo. Y bueno, pues eso es todo. Ya si ustedes me quieren hacer una pregunta, yo estoy a su disposición. Hola. Hola. Dos cuestiones que me han sorprendido un poco. La primera es el modelo, no recuerdo, creo que era el sueco, ¿no? En el que las personas conviven hasta que en cierta medida se van voluntariamente, pero los que tienen un cierto grado de dependencia y necesitan ser cuidados por terceros. Me ha sorprendido un poco, ¿no? Y, a ver, claro, porque ¿en qué otro modelo hay unos servicios sanitarios que pueden cumplir esa necesidad? Porque quizás aquí en nuestra tierra el modelo de dependencia no esté tan desarrollado como en Suecia y no tengamos disponibilidad de ese tipo de recursos. Claro, allí lo que pasa es que hablamos siempre de ámbito público, con housing públicos y financiados con fondos públicos. Entonces, cuando una persona entra en una situación de dependencia, o se va a residencias públicas donde le cuidan, o si nunca ha vivido en un cohousing en su propio domicilio, vienen los asistentes a su propio domicilio. Entonces no tienen necesidad ni siquiera de trasladarse. Aquí en España una persona dependiente o su familia lo cuida no tiene que ir a una residencia necesariamente. Pero eso no está en todos los modelos.
No, allí en Suecia. Eso es algo de allí cómo funciona el sistema público sueco, el sistema público de salud. Ahora, en España, ¿qué está pasando? ¿Cómo se están haciendo? Algunos centros privados, ya privados todos, o bien contratan esos servicios directamente, o tienen ya planeado todo el sistema, y entonces lo que tienen es servicios médicos que van atendiendo tanto a personas dependientes que viven allí como a personas autónomas o independientes, digamos, que conviven. Lo que pasa es que también nosotros, si vivimos en uno, no llegamos a entrar, lo vimos desde fuera y tal, porque no estábamos invitados, era un poco, estábamos paseando, y vimos residencia de personas dependientes, y realmente, si tú estás sano, vamos a hablar de personas mayores jóvenes, tenemos 50 años, 60 años, 70 años, estamos bien de salud, queremos participar, y estás conviviendo con personas dependientes, eso un poco termina también el ánimo, eso lo tengo que decir. Porque está viendo personas muy enfermas que están viviendo a tu lado, no se pueden valer, servicios médicos todo el día, es casi como estar viviendo en un hospital, que tu vecino de al lado está como una habitación de hospital. Entonces realmente no es el objetivo. Hay espacios para eso, residencias para eso, pero claro, aquí no, ese es el gran problema de España. En España lo que están montando dicen, no, yo me compro esto o alquilo a través de una cooperativa y aquí me muero, y yo de aquí me voy. Y eso es lo que se está... En España está funcionando esa idea, así que no te lo porque ha dicho que había uno que se estaba haciendo en Huelva, ¿no? Sí. Que ese estaba... Sí. Ese está pensado para claro, lo que me pasa a mí en la vida. Es que el problema fundamental es cuando realmente... necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Porque nosotros, ahora yo que soy muy mayor, que ya no necesito... Claro. Pero el problema de esas personas que no necesitan ayuda ahora tienen el otro problema, que es el de la soledad. Entonces viene a cumplir la otra función, tiene dos funciones. Y una de ellas es, yo estoy sola y paso el día sola. Piensen en grandes ciudades, piensen en Madrid. Una señora en Madrid, en un barrio donde no conoce a nadie, los vecinos no los conocen, se pasa sola todo el día, no sale a la calle porque tampoco te invita a una ciudad grande a salir, o hace frío en invierno, y pasa horas y horas sola en tu domicilio. Y eso está volviendo en un problema de salud mental, importante en la población de mayores. La segunda cuestión relacionada con esto último que has dicho es que nos has hablado del perfil de los convivientes, sí. Pero te has centrado en el tema de edad, no te has centrado y en un momento dado me has soltado la duda acerca del estado civil, ¿no? Si tenías datos... Pues, casados y solteros. Sí, pero es que... Lo que pasa, había muchos, cuando llegamos nosotros allí había muchos divorciados, porque claro, en Suecia hay divorcios muchísimo antes que en España, que llegó en los años 80, y algunos bastantes señoras viudas. Las personas solas más que personas... Sí, con diferencia, la mayoría son personas solas. 70. Sí, vamos, un 70% de personas solas. José Antonio puede contestar a todo también. 70% personas solas y 30 o 20 incluso por ciento de matrimonio. Matrimonio había pocos allí. Sí. Vamos, parejas. El proyecto de la Costa del Sol hay uno que funciona hace ya mucho tiempo. ¿El qué, perdón? La Costa del Sol. Sí. Hay uno que funciona hace mucho tiempo ya, hace muchísimos años. Sí. Y ese tiene bueno, claro, es un nivel muy alto. Ese nosotros lo hemos visto y nos hemos reunido con ellos. No lo hemos visitado, ellos han venido a la universidad, hicimos un seminario y vinieron y participaron. Y ellos estaban pagando, cuando nosotros nos con ellos hace 4 años, unos 1.800 euros mensuales. Hace 4 años, no sé si habrán subido ahora. Entonces, 1.800 euros mensuales son muchos euros mensuales. Tienen unos servicios impresionantes. Sí. Claro, tiene... Son 5 estrellas. Tiene... Sí. Entonces eso no está al alcance de todo el mundo, es decir, aquí la administración tiene que intervenir de alguna manera, es que no todo el mundo puede pagar, y más con en la edad de jubilación, percibiendo las pensiones de jubilación que se pagan 1.800 euros mensuales, y luego aparte los gastos que tú tengas personales y privados. Sí. Primero agradecerle la exposición, que ha sido muy clara, definida y muy interesante. Y ¿tienen noticias si las entidades de economía financiera, sobre todo las del sector de la vivienda, han asomado su fauce por este modelo? Se están interesando cada vez más. Además, en el ámbito de la economía social hay entidades propias de la economía social que tienen, digamos, pues el mismo afán de lucro, pero con unos ideales éticos pues más pronunciados y estarían más dispuestos a financiar este tipo de proyectos.
pero en última instancia es financiar, quiero decir que el interesado acaba pagando el capital y los intereses. Te pueden a lo mejor tratar de manera un poco más humana o ser un poco más solidario en la concepción de la idea, pero no te regalan nada. Entonces aquí la única financiación en el sentido de que nos lo paguen viene o debe venir por parte de la administración. Otra pregunta. Vuestro estudio, vuestro trabajo universitario, ¿sí? ¿Qué relación tiene con la administración pública andaluza? Bueno, primero lo financió la Agencia de Obra Pública con fondos FEDER, es decir, fondos europeos, no fondos autonómicos, y la idea es que se incorporara en el plan de vivienda para que empezara la administración a asumir este tipo de retos. Y es verdad que están tomándolo en cuenta. En todos los seminarios que hemos organizado ha venido un representante de la Agencia de Obra Pública. Ahora el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha 2 iniciativas que no son cohousing del todo como yo les he explicado aquí, pero son un híbrido en el que hay personas mayores y estudiantes, han metido en uno en Sevilla, y otro que lo están ultimando ahora y no sé muy bien cuál será el perfil de las personas que quieren meter. Creo que ellos inciden más en la idea de convivencia, pero no de actividades compartidas. Decir, bueno, pues en el piso de arriba vive una persona mayor y en el de abajo un estudiante, pero no se distribuyen las tareas ni nada. Pero es un poco, pues vamos a mezclar personas jóvenes de otras generaciones a ver cómo funciona. Un poco sí. Y sí, claro, bueno, ahora todo lo que tú quieras. Es que mi asistente si no habla también. Cuando nos preguntan, a nosotros la idea es simple. Los ayuntamientos, las empresas públicas de la vivienda, en Estocolmo había 7, que aquí nos echamos la mano a ver, 7 empresas, bueno, las empresas públicas de la vivienda construyen viviendas de VPO y siguen construyendo el piso con 3 habitaciones pensando que los demandantes de empleo son la típica familia joven. Perfecto. Cuando nosotros nos preguntan, lo que decimos, ¿no podrían pensar de las 15.000 viviendas que van a construir en régimen de cohousing 500? Porque hay un nuevo demandante de empleo, de vivienda, de soluciones habitacionales, donde el problema es que las familias han cambiado mucho. Es que el número de divorcios en España es ya mayor que el número de matrimonios. Es que ahora, ¿qué familia tiene 4 hijos para que te cuiden? 2 o 1. Pero no es eso, sino que los tenemos a los 40 años, con lo cual todos viven en el mismo pueblo, en la misma ciudad. Ya esa red social desaparece. Y bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no 4 colgados, dice, la soledad es una epidemia que cuesta mucho dinero. Sabemos, lo estudiamos, que las personas que viven en estas viviendas colaborativas entran en situación de dependencia entre 12 y 15 años más tarde, usan mucho menos los servicios de salud, es decir, que incluso aunque lo mirase, no desde el punto de vista humano y social, sino incluso desde el punto de vista económico, interesa al Estado. Interesa al Estado por el ahorro tan tremendo que tiene. No debe ser la principal explicación más, porque el tema de la soledad, los psicólogos lo entendemos mucho, es, lo decía Laura, muchas horas, muchos días, muchos minutos, y en España tenemos ahora del orden de 7 millones de hogares de personas solas. 7 millones. Bueno, nos de puta, y esperamos llegar en torno a 7 o 8 años, en torno a los 12 millones. Por ahí, por donde, cuando nos piden asesoramiento, esto es lo que decimos, digamos, que no todos tienen que ser pisos de 3 habitaciones, que no todos son parejas que inician una familia, que hay otras necesidades. Por ahí es donde cuando nos piden asesoramiento. Es que yo pienso una cosa al respecto, que normalmente la administración, concretamente en este país, en España, está bastante por detrás de lo que la sociedad está demandando tiempo atrás, a todos los niveles, ya no solo en el que nos ocupa aquí, sino en todos los ámbitos. Es decir, normalmente cuando ya la sociedad está llegando a un punto en que requiere urgentemente una solución, es que la administración entra a decir, pues mira, vamos a hacerlo. Claro. O sea, no van al unísono las necesidades de la gente
con lo que está haciendo la administración. Y la administración a veces pues está remanente a moverse porque dice, este terreno no lo conocemos muy bien, y sin embargo la sociedad ya lo conoce, por lo que está diciendo este hombre, que efectivamente hay una cantidad ahora mismo de gente que vive sola, que no tiene familia, que la familia está desintegrada, que viven en el otro extremo del país, que es muy complicado el vivir juntos. Entonces van a tener urgentemente que hacerse eco de esa situación para dar unas soluciones a cantidad de gente que está en una situación como indefensa. Sí, de hecho nosotros la idea de estudiar este tipo de viviendas vino de una asociación cordobesa que se llama Casa de la Vida, que está compuesta por muchas mujeres viudas y luego parejas también, hay matrimonio y alguna divorciada también. Y ellos, pero la mayoría son mujeres, 10 años intentando que la administración cordobesa les proporcione un terreno para construir, porque además quieren estar, la mayoría de estas personas quieren vivir en la ciudad, porque no tienen medios ni salud para coger autobuses o medios de locomoción, o no pueden conducir, no se quieren en la ciudad. Y no hay manera de que el ayuntamiento les consiga o les ceda una finca urbana, un solar urbano. Y llevan 10 años peleando, y siga, Casa de la Vida. El año pasado estuve en Valladolid viendo precisamente una cooperativa de mayores que estaba muy bien organizada y muy maja, pero a mi modo de ver yo entendí que estaba como un poco ahorillada de lo que es la ciudad. Es decir, claro. En Madrid hay uno que está como a 20 o 30 kilómetros de Madrid, está en medio de la nada allí. Estaba más cerca, pero a lo que me refiero es que las personas mayores no tienen la misma capacidad de ir andando a los sitios que una persona joven. Entonces, lo lógico es, como ese ejemplo que nos has dado de Suecia, es que esté en el centro de la ciudad de Estocolmo, no que te manden a, yo qué sé, a las afueras. Bueno, yo estaba en un barrio, en el puro centro, pero con una boca de metro al lado, o sea, claro, cogían su metro y van al centro en 15 minutos. Estás en un barrio de la ciudad. En tu casa y ya no te puedes mover de allí, porque claro. ¿Cómo te mueves? Claro. ¿Llamando a un taxi o qué haces? Claro. Ese es el problema que yo veo. ¿Por dónde podemos buscar más información, por favor? Bueno, poniendo cohousing en internet ya salen muchísimas cosas, cohousing España, y te sale hasta un mapa que te coloca en el mapa de España donde se están construyendo o donde están ya funcionando cohousing en distintos sitios, y cuando pinchas, eso es muy interesante, yo consulto de vez en cuando, te salen los datos y el teléfono incluso de contacto, la persona de contacto para que puedas llamar y te puedas informar. Algunos son absolutamente privados y otros son incluso como residencia, es decir, te coge el teléfono una persona que lo que quiere es que te vayas a vivir allí, como el que te vende una habitación de hotel para que veranees una semana. Entonces, dice usted, venga usted a que vivir como una inmobiliaria. Algunos funcionan a modo de inmobiliaria, otros son privados, pero son pues un conjunto de personas que están organizados, como el de Sevilla o el de Málaga, y otros son pues luchas como los de Córdoba de que la administración sea el que los construya. Hay de los tres modelos. Aquí cerca, en Sevilla, ellos siempre nos lo dicen, mira, Raquel Rico, es un grupo de conocidos y se han embarcado y están encantados de todo el mundo que quiera acercarse, lo comentamos, preguntarle, encantados de compartir su experiencia, explicar cómo lo han hecho. Están encantados, pero ahora ya han comprado el terreno en Mairena del Aljarafe, en un pueblecito del Aljarafe cerca de Sevilla, ya tienen el arquitecto, ya están en los grupos diseñando y están como un tío, están encantados. Y ellos son siempre, esto es muy vocacional, cuando una gente se mete esto, lo viven con una pasión extraordinaria. Nosotros nos hemos buscado, hemos hablado con ellos, le hemos asesorado desde lo que nosotros sabemos de la universidad, y ahí cualquiera que contacte Avante Jubilar entra y son bueno, de hecho los de Sevilla quedaron conmigo en que cuando vinieran ellos a hablar del tema de una manera general, ellos luego los de Sevilla, que ya están en marcha, podían venir a explicarnos cómo lo están haciendo, ¿no? Y ellos están ya bastante avanzados. Hacen reuniones semanales los martes, yo ya estuve invitada a una reunión y vamos, que he tenido contacto con ellos, y ellos fueron los que me orientaron y me dijeron mejor que vengan ellos para hablar en general y luego nosotros ya explicamos nuestros proyectos. Así que, bueno, en el caso de que haya gente interesada, yo lo puedo organizar también desde aquí.
Pero lo importante es saber qué podemos hacer nosotros, cómo podemos empujar a la administración, cómo podemos... Por lo pronto, votar a un alcalde que tenga en su programa electoral. Pero es que yo quiero llegar. Pero no quiero que cuando haya ido se organice. Quiero llegar yo también. Sí. A ver, Pepa, que estabas diciendo hace rato que quieres hablar. Simplemente apuntar una cosa, y es el punto negativo. Tú has señalado antes que los españoles tenemos una peculiar, los del sur de Europa en general, una peculiar forma de entender lo del patrimonio, y también tenemos una forma, yo por temas familiares he tenido mucho contacto con gente mayor, y la gente mayor, y estoy refiriendo todavía en activa, lo que tú decías antes, yo es que no tengo necesidad, yo estoy en mi casa, y eso es un impedimento, es una mentalidad quizá que debemos romper, porque no es para una solución esta que estáis proponiendo para efectivamente cuando seas dependiente, sino es cuando no lo eres. O sea, desde ya, digo, yo tengo 61 años, pues pronto, hasta, por circunstancias personales, hasta que lo seas, efectivamente, hasta que seas dependiente, y a lo mejor esa solución no sea aplicable. Y en ese sentido, quizá debíamos ya un poco cambiar nuestra mentalidad y pasar esas soluciones. Es decir, no ser tan individualista, mi casa, mi patrimonio, lo que tú decías, sino mi forma de vida que va conmigo, no en las cosas. Sí. Lo que yo me refería era que lo que no puedes hacer es cuando más necesitas de alguien, entonces es cuando tienes que ir a... Bueno, pero que eso es una opción, que cada uno decide, los miembros deciden cómo lo van a hacer, cada uno es libre para decidir lo que sea, ¿eh? Sí. Lo mismo lo ha dicho ya y no me he enterado. ¿Ya qué empresa pertenece? No, yo soy profesora de la Universidad Pablo de la Vida, profesora de Derecho Civil. Y mi compañero es catedrático de Psicología. Mi asistente es catedrático. Sí, pero es que este tema... No, porque esa es el empoderamiento de la mujer que vamos a hacer. O sea, ellos no tienen interés en que tú compres un... No, al revés, nos están llamando mucho y nosotros intentamos no a los constructores. Lo que quieren hacer negocio, claro. Pues yo tengo entendido, no sé de dónde lo he visto, lo he leído, que los de Sevilla, del grupo de Sevilla, están discutiendo mucho sobre esa cuestión de cuando yo sea dependiente. O sea, que es un tema que se está... Es que en España va a tener que ser así, por lo que decía el señor, porque el sistema no responde. No existe la red posterior, claro. Esto hay que pensarlo, es decir, en lo que nosotros sabemos. Esto no es la solución, porque no hay una solución, sino que en una sociedad diversa, con motivaciones diversas, con situaciones diversas, hay un perfil de gente que a lo mejor les puede interesar esto. Y parece que puede ser importante. Y nosotros, nuestra labor, a nosotros nos pagan con recursos públicos, con los impuestos de todo. Y parte de la función nuestra es aquello que estudiamos, devolverlo, que es responsabilidad básica la que tenemos. En esto nos dijeron, estudiar, a ver qué soluciones podemos ver. Las estudiamos, mira, esto es así, funciona así, legalmente así, psicológicamente tiene estos efectos. Y después, cuando la gente llama, vamos encantados a hablar por ahí. Pero no es la solución. ¿Hay alguna publicación, una síntesis de vuestro trabajo? Sí, publicamos un libro, íbamos a traer uno, pero se nos olvidó. De todas maneras, no tenemos casi, porque no pudimos cobrar, por ese trabajo no se cobraba. Nosotros, por lo menos, los profesores no podíamos cobrar. Entonces, lo único que podíamos hacer era publicar un libro que lo pagaba la administración y editamos como 200 ejemplares o así, que hemos ido regalando y ya no queda nada. Y me quedaba uno en el despacho y lo voy a traer el próximo día. Entonces, se llama así, es Soluciones Habitacionales para el Envejecimiento Activo. Y Laura López de la Cruz y José Antonio Sánchez Medina, lo digo por orden que sale por el apellido. Somos los directores editores del libro, en internet está. Editorial Tirán, ¿no? Tirán Los Blancos, es una editorial valenciana, sí. Yo quisiera decir, Eva, lo que has dicho tú, esa mentalidad es cierta, pero esa mentalidad también existe en otros países nórdicos. Yo puedo decir la Alemania, es una minoría, en Alemania también es una minoría que se van al campo, la mayoría están solos,
Hay grupos de amigos que entonces se van a tener los matrimonios, cuando son amigos, compañeros, entonces también hay más matrimonios, y que es una mentalidad, yo la conozco igualmente en Alemania, de que además es humana, tenemos que darnos en nuestro entorno mientras nosotros estemos bien. Porque hay gente sola que no quiere vivir con otra, ¿no? Que hay también que no quiere irse a vivir con alguien. Por eso yo creo que en el norte también es una minoría. También tienen esa mentalidad de que hay más demanda, y cuando hay más oferta, hay oferta, también hay más demanda. Es una ley también, ¿no? De que aquí todavía estamos empezando, se está planteando, ¿no? De que lo que tú has dicho es muy importante, que no hay la solución, ¿no? Que no hay la solución. Y lo que yo veo muy importante, lo que han dicho los compañeros asistentes de aquí y compañeras, de que el cuido, eso es lo que más, el cuido es muy importante, porque estamos solas o solos, es también la compañía, pero también el cuido, y más a los que están solos, ¿no? Comillas, ¿no? Es el cuido, y ahí también, yo conozco Kohlhausen en Alemania, en Berlín concretamente, donde también el cuido se organiza, y hay plazas, que tienen una cierta plaza para que no sean todos enfermos, estén 6 y haya 2, ¿no? Que eso es muy importante lo que tú has dicho. No sé si tú has estado en Berlín, ¿no? ¿Has visto? Sí, fuimos a una jornada en Berlín. Hay mucho, y además eso lo puede decidir el grupo de todos, se puede decidir. Y lo del cuido es muy importante. Una pregunta, sugerencia, hablando de la psicología. Al asistente, por favor. Al señor catedrático. Al asistente. A ver si hay algo en el que se haya comparado la calidad de vida y el sentimiento de soledad o no en personas que habitan en cohousing o personas que habitan en viviendas particulares pero que tienen una red social potente. Después de un compromiso. Sí, no. Sí, hay ¿cuánto me enrollo? Bien, porque hablo mucho. ¿Qué es una cosa que sabemos? A medida que envejecemos, nuestra esfera de actividad se va cerrando en torno al hogar. Cuando se cierra en torno al hogar, sabemos que se reduce extraordinariamente el número de contactos sociales que tenemos. Y a medida que se reduce, no es una correlación perfecta, pero cuanto más se reduce la red social en distintos niveles, más tiende a deteriorarse la salud. De tal manera que las personas que tienen una red social más rica son las personas que tienen una mejor salud mental y salud física. Eso está muy consolidado. Dependiendo de la calidad de la red social, mayor es un concepto que utilizamos, que es el de calidad de vida. ¿Calidad de vida qué es? Tiene una parte objetiva, cosas que te hacen sentir bien, y una parte que es fundamental, que le llamamos bienestar, que, tío, yo vivo del carajo. Es así, ¿eh? Tú vives del carajo, ¿cuánto? Del carajo, ese tío vive bien. O sea, queriendo decir que hay una dimensión subjetiva que es fundamental en la calidad de vida, ¿vale? Porque la calidad de vida se mide por cuántos médicos tiene cerca, cuántos servicios tiene cerca, cuántos servicios culturales tiene, o sea, cosas objetivas, y una parte fundamental que es tu visión subjetiva. Cuanto más rica es la relación, la red social, mejor es la calidad de vida en aspectos fundamentalmente los más pesan los subjetivos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que las personas que viven en viviendas colaborativas cuentan con una red social bastante densa, que es la que nos explica esa calidad de vida. Os dicho de otra manera, si tú consigues una red social de esa densidad fuera, vas a tener la misma calidad de vida que en un cohousing o una vivienda colaborativa, pero lo que te asegura la vivienda colaborativa es esa densidad en la red social. ¿Qué es lo que ocurre? Que si estamos viendo que la estructura familiar va cambiando a marchas forzadas,
En el sur esto no ha sido un problema porque la familia extensa se ha asegurado de esa densidad en la red social. Densidad no es solamente el número, sino calidad emocional y relacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esa red social se debilita por los cambios sociológicos que está habiendo, la mujer se ha incorporado afortunadamente al mercado de trabajo, el número de hijos, bueno, 4 hermanos tengo yo aquí, ¿cuántos tenemos más de 4 hermanos? ¿Cuántos se morían por el camino? Y el número de hijos se ha reducido. Somos el país que tiene la tasa de natalidad más baja después de Japón, que ni siquiera tenemos tasa de reposición, y cada vez somos menos. Las familias tienden a desintegrarse, cada vez somos el país más longevo, cada vez vivimos más tiempo y por tanto cada vez tenemos una proporción de personas que están solos y que la familia extensa empieza a fallar. Y por tanto sospechan, porque esto ya son sospechas, es decir, predicciones, es que la epidemia de soledad que ya está entre nosotros se va a agravar si desde las administraciones públicas no se crean otras redes, una red de servicios que incrementen la calidad. Los centros de día están pensados para que tú, viviendo autónoma en tu casa, autónomamente, vayas y tengas contacto social. Perfecto. Pero, ¿cuántos centros de día hay? ¿Cuántos centros, no tanto centros de día como centros de participación activa? Eso te llega y ahí puedes llegar a tener esa densidad de relaciones, que no es solamente número, sino densidad emocional y relacional. Y hombre, empezamos a tener un problema y la idea es, piensen que esto es un problema de salud epidemiológico que necesita no una ingeniería médica, sino una ingeniería social. Vías para actuar, muchas. Nosotros entendemos que esta es una que puede funcionar para un sector de gente, para no es cuestión de tirarlo de cohousing, pero tiene puede jugar un papel importante. Puede jugar incluso un papel importante, lo hemos hablado con el ayuntamiento, para la despoblación, lo que se llama de la España vacía. ¿Cuáles son el mayor incremento de renta en España durante la crisis? No cuidado. Es que tú tienes un cohousing en tu pueblo, lo hablamos en Villa Manrique. Oye, te ponen las pilas al pueblo. Entonces, es complejo. Todo lo que se mueve aparte de la red social, que es lo que vivienda colaborativa. Una vivienda donde la economía planteada, no lo pienses solo en términos. Housing viene de house, de casa, y co de mucha gente que vive en la casa. Y son viviendas. No sé si te tengo que estar. Sí, gracias. Colaborativas. Bueno, pues me parece que si ya no hay más voces por ahí, pues nada, muchísimas gracias. Al final hemos estado un buen grupo y además eso Pero que seguiremos dando la lata, Claro. Estáis invitados a la universidad. Muchísimas gracias a